Bueno, vamos a comenzar entonces con este webinar. Buen día, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar, acompañarme en esta hora para este webinar Ego Hacking y Hacker Cultural. El ego limitante que tenemos es una herencia cultural, entonces empezar a entender cuáles son las disfuncionalidades de nuestra cultura, qué de nuestra cultura tenemos que aprender a desactivar, qué actualización tenemos que hacer, si pensamos hoy en lo tecnológico y esta analogía con el mundo digital, bueno, ¿cómo actualizamos? ¿Cómo nos transformamos en el Windows 10 humano? ¿Cómo hacer actualizaciones para poder vivir la vida que todos queremos? Una vida de más paz, bienestar, alegría, plenitud, calma, como podríamos resumirlo en vivir conscientemente, una vida de más conciencia para más virtud. Entonces es importante empezar con esta frase que me parece que ayuda: no puedo trascender lo que no puedo observar. Acá van a ver y me van a escuchar repetir muchas veces la palabra observación, porque lo primero y una de las primeras cosas que tenemos que hacer para desactivar nuestro ego limitante o estas conductas, pensamientos, actitudes, comportamientos disfuncionales a lo que queremos, que todos tenemos, no tiene nada de malo, es normal. Aclaro para empezar, es parte de la evolución humana, es parte de lo que nos toca vivir, es parte de este mecanismo biológico que tenemos en este proyecto humano que somos, si lo podemos llamar de alguna manera. Bienvenidos al Truman Show. Yo llamo al Truman Show de alguna manera tragicómica a esta cultura, esta matrix cultural en la cual vivimos, tomando de alguna manera la parte disfuncional limitante, por supuesto. El Truman Show, porque si se acuerdan de la película, este personaje repetía siempre lo mismo, repetía siempre la misma manera de vivir, se daba cuenta que algo andaba mal porque intuía que algo pasaba, tenía muchas ganas de abandonar esa vida que estaba llevando, esa inercia en la cual estaba metido, pero tenía mucho miedo. Y el miedo le impedía hacer ese salto que quería hacia una vida distinta. Entonces, por eso este Truman Show, de alguna manera, que es una matriz cultural en muchos aspectos, estamos siempre inhibidos, retenidos o suprimimos algunas actitudes, comportamientos que quisiéramos tener porque tenemos miedo. Nos limitamos por miedo. En este Truman Show, muchas de las actitudes que tenemos, que es normal, que tengamos miedo también, lo que podemos hacer es empezar a observarlo para trascenderlo. Lo que no es normal, entre comillas, es seguir ocultando, por ejemplo, de que no vivimos con miedo, cuando muchas actitudes y comportamientos que tenemos vienen del miedo, que no tiene nada de malo. Entonces, empezar a poner sobre la mesa las cosas como son nos puede ayudar un montón. Vivimos con miedo porque somos animales con pensamiento, tenemos instintos primitivos, ancestrales que vienen del animal, porque somos animales en evolución, y ese animal en evolución tiene miedo. Y es normal que tenga miedo esa parte animal nuestra, estos instintos de supervivencia. Mi instinto primitivo animal más mi pensamiento, que todavía no tenemos el entrenamiento suficiente para virtuosamente manejar nuestros pensamientos, se arma una bomba de tiempo que hoy lo podemos ver con la cantidad de gente que tiene, por ejemplo, ansiedad, ataques de pánico, depresión, burnout en el trabajo, porque no estamos pudiendo manejar bien nuestra biología, porque no estamos pudiendo o no manejamos todavía nuestros pensamientos de manera virtuosa, y nuestro miedo animal ancestral primitivo que se nos cuela, interfiere, entonces nos está pasando lo que nos está pasando. La cultura en la cual estamos viviendo, si podemos hablar por ahí, esta parte materialista que tenemos, somos demasiado materialistas para lo que queremos. Entonces, ¿cómo empezar a reducir, o cómo empezar, perdón, mejor a integrar este materialismo, esta búsqueda de lo material, del tener, de las cosas, el estar tanto yendo para afuera, integrarlo con empezar a poder ir para adentro, empezar a integrar mente con conciencia, empezar a integrar estos programas mentales que tenemos que nos limitan con
programas más virtuosos, hacer actualizaciones. Me doy cuenta que estoy copiando quizás actitudes, comportamientos, o estoy teniendo creencias que no son las que me están llevando a la vida que quiero vivir. Esa es una pregunta muy importante de autoindagación que nos podemos hacer. O también y si soy consciente cuando repito esas disfuncionalidades. Porque esto es típico del ego limitante también, que es decir, nosotros miramos afuera un mundo que está equivocado, un mundo que está errado, un mundo que no funciona, y nosotros lo miramos como si estuviéramos afuera de ese mundo. Entonces, por una cuestión de educación, no nos acostumbraron o no nos enseñaron o no nos entrenaron en aprender a hacer insight, mirada adentro. Nosotros tenemos más acostumbrado a mirar la imperfección afuera que la imperfección adentro. Entonces yo puedo ver un mundo que no funciona. Ahora me veo cuando no funciono, me veo en mi disfuncionalidad, me doy el tiempo para darme cuenta. Tengo una filosofía de vida que me permite parar para reflexionar, para pensar, para observar, para darme cuenta. Y esto es muy importante. Empezar en estos tiempos a darnos tiempos, momentos de pausa, de tranquilidad, de calma mental, para poder empezar a darme cuenta de todas estas cosas. Si seguimos viviendo en esta carrera vertiginosa del hacer para tener, es muy difícil que podamos vivir una vida consciente y es muy difícil salirnos de los patrones habituales de comportamiento, pensamiento, actitudes y emociones. Para poder pensar y tener más herramientas para distinguir, es poder hacer esta similitud entre el mundo tecnológico y el ser humano. Por algo, el ser humano inventó la tecnología. Por algo creamos este mundo tecnológico digital. Dicen todos los que saben sobre desarrollo de la conciencia, la mente, el cerebro humano, es que hemos puesto en la tecnología muchas capacidades y habilidades humanas que por una cuestión de evolución no las estamos pudiendo internalizar y desarrollar. Entendiendo a la tecnología y a los humanos, podemos decir que somos programables, que hay una similitud. Somos programables tanto como es programable una computadora. O sea, nosotros venimos con un hardware, que es la maquinaria con la cual llegamos, en el humano la maquinaria biológica, en una computadora el herramental que te llega, por ejemplo, cuando te compras una notebook. Compras una notebook y te llega ya esa máquina con un hardware listo para funcionar. Nosotros como humanos también llegamos con una biología, un hardware, si podemos decirle, listos para funcionar. Pero tanto la computadora como nosotros somos programables, o sea, ese hardware se va actualizando a medida que se le van inoculando o metiendo adentro programas. Esos programas, muchos de ellos van a parar a la memoria y eso es lo que después una computadora repite y un ser humano repite. O sea, somos programables, tenemos una memoria, computadora humano, lo que se pone en esa memoria queda registrado y eso es lo que se repite. O sea que esto ayudaría a entender de que si somos programables y tenemos programas que son disfuncionales limitantes, podemos entonces empezar a hacer una reprogramación, que hoy hay técnicas y métodos que la ciencia ha descubierto muy efectivos, para poder realmente hacer una reprogramación y poder acceder a todos esos programas virtuosos que estamos buscando. Por supuesto que lleva tiempo. Vos te metés adentro del cerebro humano y está lleno de conexiones que son lo que son las redes neuronales y ahí hay programas. Nosotros nos metemos en un cerebro y vamos a encontrar programas mentales. Programas mentales que se traducen después en pensamientos, creencias, comportamientos, actitudes, emociones, y todo eso es lo que vamos repitiendo porque es lo conocido, porque es lo que tenemos guardado en la memoria. Entonces es muy importante entender que algunos de esos programas que tenemos guardados en nuestra memoria por herencia cultural son limitantes y disfuncionales. Son como esas carpetas que se ve acá en este dibujo, son carpetas en donde ahí está archivada la información que nosotros repetimos. Y aunque sea disfuncional, la seguimos repitiendo porque es lo conocido, porque el cerebro
lo que hace es un repetidor, lo mismo que una computadora. Si vos en una computadora no instalás un programa para acceder a YouTube, no vas a poder ver YouTube. Hoy está disponible el Big Data, la nube, en donde voy a buscar YouTube a la nube. Ahora vamos a ver después una analogía de esto del Big Data. Pero si hablamos de la memoria de la computadora, si no está en la memoria, no lo repito. Si en mí, como humano, en mi memoria, no está la capacidad de gestionar, por ejemplo, la resistencia, el enojo o la reacción, es muy probable que cada vez que me pase algo me siga enojando, reaccionando, lo siga resistiendo y me siga manifestando con resentimiento, con odio, con enojo, porque tengo ese programa instalado. Otra persona quizás por una cuestión de memoria, por una cuestión de educación, le quedó guardado en una carpeta mayor flexibilidad y no tanta rigidez. Entonces una persona más alegre o más liviana o que vive con más tranquilidad o más calma ante las situaciones que vive. Entonces, vos tenés dos personas que viven la misma situación, pensemos ahora lo que pasa en la pandemia, y hay personas que reaccionan con mucho miedo y hay personas que reaccionan con más calma. Y entonces el ego limitante vendría a ser, yo siempre digo, no nos enganchemos tanto con las palabras, sino más bien con a lo que apuntan. Se puede explicar de otra manera, se puede decir programas condicionados, nuestro yo condicionado, llamémoslo ego limitante a esas carpetas, a esos programas mentales que son disfuncionales para lo que estamos buscando y queremos. Después vamos a ver qué facetas. Entonces, si yo no puedo trascender lo que no puedo observar, es importante empezar a pensar que el primer paso, uno de los pasos más importantes para desactivar nuestro ego limitante, es reconocerlo en vos. Vieron que nosotros tenemos la gran capacidad de reconocer el ego limitante en otro. La soberbia, o la escasez, o el enojo, la falsedad, el miedo. Es más fácil verlo afuera que verlo adentro, porque no estamos entrenados. Entonces, como lo dijo anteriormente, muy importante empezar a reconocer el ego limitante en vos. ¿Qué es el ego limitante para entender estos programas mentales? ¿Cómo están configurados? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se formaron? Son estos programas que están guardados en la memoria. La energía madre del ego limitante de estos programas es el miedo. Por un lado, el miedo instintivo, primitivo, animal, que lo tenemos porque somos animales en evolución, y el cultural. Y este paradigma de control es el que hace que muchas veces nos sintamos estresados, nos sintamos mal, porque justamente las variables en la vida a veces se nos escapan de control y no podemos controlar todas las variables. Entonces acá viene el ego limitante en esta ilusión de control, de querer controlar, y a veces por querer controlar la pasamos muy mal. Y mucha gente en esta pandemia la está pasando mal porque queremos controlar algo que no es controlable. Entonces tenemos que aprender de esto porque nos vamos dando cuenta que un ego limitante tiene que ver con el ataque, con la defensa, otro ego limitante tiene que ver con el control, esto de la protección, después otro ego limitante que se activa con esto de comparación-competencia, cuando me empiezo a comparar si soy mejor, si soy peor, si la vida que vivo es la vida que yo quería, el deber ser, este síndrome de perfección que tenemos, de que nuestra vida tiene que ser perfecta, porque probablemente estamos en comparación y competencia con los otros, que es algo que hace el ego limitante, todo el tiempo comparándose con el yo ideal y nunca llegamos al yo ideal, porque la perfección es una ilusión. Entonces, el proyecto humano viene con error. También esto es importante entenderlo, pero toda esta energía de miedo, por esto, hace que salgamos a la vida o respondamos ante ciertas circunstancias con comportamientos que no son los más virtuosos y no corresponden a nuestra mejor versión. Si puedo empezar a darme cuenta de todo esto, puedo empezar a desactivar de a poco ese ego limitante en mí. Por otro lado, el ego es como esas máscaras que por este miedo nosotros salimos con máscaras que como se dice, nuestra falsa identidad o nuestro falso yo. Por ejemplo, cuando yo digo esto de la cara de feliz cumpleaños, que en el fondo no tenés ganas de sonreír, igual estás sonriendo.
Y eso es un hábito cultural adoptado que nos han enseñado. Andá y saluda al abuelo. Quizás no tenías ganas de saludar al abuelo en ese momento. Capaz que a la hora tenías ganas de darle un terrible abrazo, pero en ese momento no. Y muchas cosas que nos fueron enseñando que hicieron que empezáramos a adoptar máscaras. ¿Qué quiere decir una máscara? Que yo estoy sintiendo una cosa y estoy mostrando otra. Estoy pensando una cosa y estoy diciendo otra. Estas son las trampas del Truman Show. Nada bueno, nada malo. Aprender a ver qué hacer con ellas para poder desactivarlas. Esta herencia cultural, mucho del ego limitante lo hemos heredado. Por eso siempre digo en los entrenamientos, cuando entreno a las personas en esto, no es nuestra culpa. Que tengamos un ego limitante no es tu culpa, no es mi culpa. Es herencia cultural, evolución humana, entenderlo, aliviana la mochila. Y al alivianar la mochila, podés empezar a mirarlo con un poquito más de conciencia. Lo que pasa que muchas veces creemos que nuestro ego limitante es como una culpa nuestra. No es una culpa, es una responsabilidad de transformarnos, nada más. Y esta identificación con las formas y con el pensamiento, que es algo interesantísimo para entrenar y trabajar. Nosotros nos pegamos y nos adherimos a todo tipo de pensamiento. Te viene un pensamiento de estrés, te estresás. Te viene un pensamiento de soberbia, sos soberbio. Te viene un pensamiento de enojo, te enojás. Te viene un pensamiento de ansiedad, nos ponemos ansiosos. Entonces, adherirnos al pensamiento como una forma de ser también nos juega malas pasadas, y después sobre todo esto de la identificación con las formas, que este es un tema profundo del ego limitante. Más tengo, más soy, que ahora lo vamos a ver. Entonces estas máscaras que vienen del miedo, o sea, nos ponemos estas máscaras porque tenemos en el fondo miedo. Al empezar a poder observar y al empezar a darnos cuenta cuál es el miedo y cuál es la máscara, que este es un entrenamiento lindísimo que podemos hacer, me doy cuenta de mi comportamiento disfuncional, soy consciente, me doy cuenta qué máscara me puse y me empiezo a dar cuenta cuál es el miedo que estoy teniendo, por lo cual salí al Truman Show con esa máscara. Por ejemplo, no ser bueno para los demás. Esto de tener que ser el buen hijo, el buen marido, la buena mujer, la buena hija, el buen ser social. Y acá no estamos hablando de, seamos malos, rompamos todo. No, para nada. Seamos conscientes de que muchas veces estamos siendo buenos para los demás porque tenemos miedo, nada más. Miedos a abrirnos a sufrir. Por eso muchos de los adultos les cuesta llorar, les cuesta hacer duelos, les cuesta mostrar dolor, porque tenemos miedo, nos da miedo de abrirnos y que nos hagan algo cuando somos vulnerables. Entonces vamos perdiendo a lo largo de la vida sensibilidad y vulnerabilidad, que son dos cualidades que nos podrían ayudar muchísimo para la vida que todos queremos. Por otro lado, miedo a la desaprobación, miedo a fracasar. El ego limitante le tiene un miedo terrible al fracaso, lo ve como una muerte. Entonces hay muchos proyectos, muchas situaciones, desafíos, explorar nuevos terrenos, ir hacia lo desconocido, nos da miedo. Al ego limitante le da mucho miedo, porque tenemos un margen de fracaso mayor. Entonces terminamos viviendo una vida de inercia, repitiendo lo conocido, monótona, porque tenemos miedo al fracaso. Darnos cuenta nos ayudaría a poder explorar más en lo desconocido y adentrarnos en aventuras más lindas e interesantes. Miedo al que dirán, miedo al ridículo, y por eso esto de repito lo que conozco. Repito lo que conozco porque tengo miedo al ridículo, tengo miedo al que dirán, llego a perder, me llega a ir mal, y el ego no quiere, resiste todo eso, entonces mantiene lo conocido y el status quo. Miedo a no tener, por ejemplo, también, son todos miedos. Esto de la supervivencia es muy fuerte en nosotros, es inconsciente, pero es muy fuerte el hecho del miedo a no tener. Entonces, por ahí, ejemplo, hay personas que siguen trabajando en trabajos donde la pasan mal, donde son maltratados,
pero por el miedo a no tener siguen trabajando, por el dinero, pero quizás si nos ponemos a pensar, no nos vamos a morir de hambre y no nos va a faltar refugio. Lo que pasa es que en ese imaginario que tenemos, el ego se paraliza y dice, no, ante todo tener, ante todo refugio. Y a veces es exagerado, eso es lo que podemos empezar a mirar. Y esta gran trampa cultural egoica que es importante tenerla en cuenta, que es el más tengo, más soy, esto de estar persiguiendo en una ilusión el ser en el tener. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que si yo tengo una mejor casa, un mejor auto, tengo más reconocimiento, más títulos, no sé, el bono de fin de año, mejores vacaciones, mis hijos van a la mejor universidad, eso significa que como consecuencia voy a llegar a la alegría, al bienestar, a la paz, a la libertad, a la tranquilidad o a la calma que estoy buscando. Y ya nos dimos cuenta de que en realidad es una trampa y no tiene nada de malo tener, al revés, tengamos todo lo que queremos. Lo que pasa es que démonos cuenta que por un lado está el tener y por otro lado está ese estado interno con el cual yo quiero vivir. Porque hay muchas personas, y lo sabemos y ya nos dimos cuenta, en el Truman Show, es más, personas que están ahí arriba han llegado a fama, poder, dinero, estatus, reconocimiento y la pasan muy mal. Lo que menos tienen es libertad, alegría, paz y tranquilidad. Y hay muchas personas llenas de paz, alegría, bienestar y plenitud y tienen muy poco. Entonces, para pensarlo nada más, ¿qué es tan difícil a veces desactivar o trascender estos programas mentales? Primero porque nos cuesta reconocer nuestro ego limitante porque no nos gusta ser así. Entonces, como no te gusta la soberbia, el enojo, la escasez, la ingratitud, la falta de ecuanimidad, no te gusta verte en esas facetas, ¿a quién le gusta? Qué lindo, qué soberbio que soy, qué lindo. Mirá este pensamiento de escasez que estoy teniendo, qué fabuloso cómo me enojo todo el día. No nos gusta eh, ser así. Y como no nos gusta, no lo reconocemos. Por eso lo reconocemos afuera. Por eso vemos un mundo tan imperfecto y nosotros nos cuesta reconocer esa imperfección. Entonces el ego limitante queda como en un punto ciego, donde no lo puedo ver y como no lo veo, lo perpetúo todo el tiempo. ¿Viste esas personas que te dicen, no sé por qué me dicen que soy soberbio? Todo el mundo se da cuenta, menos vos. ¿O por qué soy tan rígido? ¿Te parece que soy tan rígido? Mirate. Entonces, si nosotros nos animamos a mirar, nos daríamos cuenta de un montón de cosas. Darme cuenta cuáles son las facetas del ego limitante para poder darme cuenta, distinguirlas y mirarlas. En este modelo hay 9, voy a traer 4 o 5 porque si no son muchas para recordar, pero acá tenemos, por ejemplo, algunas. La falsedad, esto de la cara de feliz cumpleaños, el deber ser, ahora lo vamos a ver, la soberbia y el enojo. Son como 4 facetas que te indican de que vino este ego limitante, que este programa mental lo estás repitiendo. Y quédate tranquilo y quédate tranquila porque todos lo tenemos en mayor o menor medida. No es algo tan especial como para que te sientas mal. Todos por herencia cultural, por copiar, porque nuestros padres y quienes nos educaron eran así, tenemos actitudes, pensamientos, comportamientos de falsedad, deber ser, soberbia y enojo. Nada malo, al revés. Es parte de la cuestión y del proyecto humano. Y la máscara de las máscaras, que está muy interesante porque se considera, entre comillas, la máscara de las máscaras del ego limitante, que es el victimismo. Que esta es una super máscara instalada como virus, ¿sí? No solo tenemos esta pandemia de COVID, sino este virus que está de generación en generación y nos cuesta pararlo, el victimismo. Esto de estar buscando la culpa afuera, yo no fui, yo no tengo nada que ver. La culpa no es mía. O sea, todos nos queremos sacar la culpa de encima. Pero acá es donde tenemos que entrar a pensar esto de la culpa. En esto del ego limitante para trascender y alivianar la carga, es muy importante sacar a la culpa del diccionario, sacar a la culpa de nuestra memoria,
La culpa tiene un peso muy, de alguna manera, limitante, nocivo sobre nosotros, porque nadie quiere ser culpable. Por eso la culpa la estamos sacando siempre afuera. Por eso queremos ser inocentes. Ahora, ¿qué nos pasa cuando la jugamos de víctima? Por de pronto, cada vez que te declares inocente, cada vez que vos no tenés nada que ver con algo, dejas de aprender. Por eso las personas que tienen este ego limitante muy desarrollado no evolucionan, porque ellos no tienen nada que ver nunca con nada, porque no pueden, es un programa que tienen que no pueden absorber la culpa o lo mal que se sentirían si absorben el impacto. Pero justamente acá lo que hay que aprender a eliminar es la culpa. Para eliminar la culpa, ya vamos a algo que sería para otro webinar, hay que trascender esta dualidad de lo bueno y lo malo. Lo que hice está mal, lo que hiciste está mal. Bueno, pero es todo un desarme de programas mentales que tenemos, que nos llevarían a dónde si los desactivamos, y nos llevarían a la libertad. Lo que pasa es que es muy difícil la libertad con culpa. Aparte somos programables. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos darnos cuenta de que podemos actualizarnos. Yo puedo pasar de una versión Windows 7 a versión Windows 10. Yo tengo la capacidad, tengo herramientas, mente, cerebro, conciencia, entrenamiento, métodos, técnicas y prácticas que me habilitan de alguna manera a poder hacer una actualización. Lo que pasa es que la actualización no viene por añadidura. Tengo que entrenarme y prepararme para eso. Esta actualización humana Windows 10 es la conciencia, que es este campo no físico de información y energía lleno de sabiduría, virtud y potenciales. Si nosotros aprendemos a conectar con este campo, que es una cualidad que tiene la mente puede conectar y podemos conectar con este campo de información, ahí es donde reside toda esta virtud y esta sabiduría. La verdad, la libertad, la alegría, el coraje y todos estos valores residen, digamos, si lo podemos decir de alguna manera, como en ese campo de conciencia, residen en ese big data, en esa nube humana. Si yo aprendo a conectar, yo traigo de la nube, como cuando conecto con la computadora, voy a la nube y me meto en YouTube. Acá, si yo aprendo a conectar con ejercicios y técnicas, aprendo a conectar con la conciencia, esa conexión me va a brindar, porque en la conciencia residen los comportamientos, pensamientos, emociones que vienen de la libertad, la verdad, la alegría, la gratitud, la abundancia. La cuestión es aprender a conectar. Esto se hace con métodos y con ejercicios. No es difícil, es algo técnico, práctico, de alguna forma. Pero hay que empezar a entender que la conciencia es la que hay que hacer entrar en juego para desactivar los programas mentales que tengo. Y ahí, para cerrar, entender que sos lo que practicás y practica aquello que querés ser. Sos lo que practicás, practica aquello que querés ser. O sea, tu nuevo yo, dentro de 3, 4 o 5 años, si practicás aquello que querés ser, con entrenamiento, con métodos, conectando con la conciencia, que es esta fuente de sabiduría, si empiezo a practicar más paz, bienestar, alegría, plenitud, verdad, libertad, mi nuevo yo dentro de 3, 4 años va a tener mucho más de eso.